¿Cómo están los amigos de los cacharritos y la tecnología? Hoy os traigo un proyector que pertenece a la marca Blackview, el Oscal PV800 Pro. Un proyector Full HD nativo con capacidad de reproducir contenido hasta en 4K, con certificación en Netflix, Prime Video y otras plataformas de streaming muy conocidas, con un sistema operativo Android TV, control por voz y otras muchas funciones que, como sabéis en este canal, pondremos a prueba. Soy Gavetech, bienvenidos a vuestro canal de cacharritos y tecnología, comenzamos. Este PV800 Pro nos llegará en esta caja que no muestra mucha información más allá del nombre y proyector multimedia. Vamos a sacarlo de su caja para ver qué nos encontramos. Nada más abrirlo, nos encontramos la caja con algunos accesorios y una segunda cajita que me imagino debe venir el cable de alimentación. El proyector viene muy bien protegido y dentro de esta cajita, como os comentaba, viene el cable de alimentación. Abrimos la caja con los accesorios y comenzamos con el manual de instrucciones que viene en varios idiomas, entre ellos el español. Continuamos con el cable HDMI que nos incluye. Esto me parece algo positivo que venga dentro del paquete, ya que nos evitaría tener que comprarlo nosotros. Un cable HDMI que viene con unos filtros de ferrita para evitar interferencias. Y el control remoto, que para funcionar necesita dos pilas AAA no incluidas en el paquete. Las funciones del mando son botón de encendido, micrófono, selector de entrada, enfoque automático, activación del control por voz para funciones como esta. ¿Qué tiempo habrá mañana en Toledo? Mañana en Toledo va a estar parcialmente nublado. Se prevé una temperatura máxima de 12 y una mínima de 2. ¿Qué tiempo habrá mañana en Madrid? Mañana en Madrid va a estar nublado. Se prevé una temperatura máxima de 9 y una mínima de 2. Además de poder utilizarlo para buscar contenido o plataformas de streaming, ajustes de proyección, ruleta de selección, botón retroceso, botón home, ajustes, control del volumen, botón mute o silencio, control del enfoque manual, ajustes de proyección, sonido y otros ajustes varios, y acceso directo a estas plataformas de streaming. Continuamos con el proyector con un peso de 2,6 kilos, un aspecto metalizado. Aquí podemos leer el nombre de la marca, el botón de encendido. Si echamos un vistazo al frontal, podemos ver que aquí tenemos los sensores para la corrección trapezoidal automática y el enfoque automático. Retiramos la tapita para proteger la lente con este corcho, que es un extra de protección para su lente de vidrio, capaz de proyectar una resolución nativa 1080p y hasta 4K vía HDMI. Con un acabado frontal en tela que le da cierto aspecto premium, este proyector utiliza un sistema LED LCD con 50.000 horas de vida útil y 1400 lúmenes ANSI según el fabricante. Todo esto controlado por una CPU HI Silicon 3751 V352, una CPU de 4 núcleos con 8 GB de almacenamiento y 1 GB de RAM, más que suficiente para ese contenido Full HD nativo. En este lateral cuenta con un único altavoz de 8 vatios de potencia, una membrana de 75 milímetros de diámetro y un rango de cobertura de audio de unos 5 metros. ¿Cómo están los amigos de los cacharritos y la tecnología? Este ordenador portátil que os traigo hoy no solo es ultra fino, tiene un procesador Ryzen 7, una GPU que no se comporta nada mal en juegos, una pantalla con una resolución superior a 1080p y lo mejor de todo es que este cacharrito tiene un precio muy competitivo. Lo desempaquetaremos, veremos sus especificaciones en profundidad, lo pondremos a prueba con varios test de rendimiento y como bonus track veremos un accesorio para este ordenador portátil que creo que merece muchísimo la pena. En este lateral también tenemos una gran rejilla de ventilación donde podemos ver un radiador de aluminio y cobre para disipar el calor que suelen producir este tipo de proyectores con una sonoridad de entre 35 y 30 decibelios. En la parte trasera tenemos la toma de alimentación, un HDMI 1.4, una toma jack de 3.5 y un USB 2.0. Este último lo podremos utilizar para reproducir contenido desde medios extraíbles.
Y en el lateral derecho otra gran rejilla de ventilación, en este caso es una entrada de aire que nos viene con un filtro antipolvo para evitar que el sistema de proyección pueda ensuciarse. Esto también evidentemente va a depender mucho del entorno donde proyectemos. Siempre hay que evitar poner el proyector en el suelo o evitar proyectar en zonas con una gran cantidad de partículas en suspensión. En la parte inferior tenemos la placa de características que he tapado por cuestión de números de serie, 4 tacos de goma antideslizante y un tornillo para darle inclinación al proyector. En este caso no he encontrado que lleve tornillo de 1/4 de pulgada para soportes o trípodes. Y la pantalla que es capaz de proyectar va desde las 50 pulgadas a 1,43 metros y 200 pulgadas a 5,76 metros. Y ahora vamos a ponerlo a prueba. Pero antes, déjame decirte que si te está gustando el vídeo, te invito a que te suscribas, le des like, actives la campanita para más vídeos como este, que en la pestaña publicaciones publico todas las ofertas de cacharritos, códigos de descuento y muchas cosas más, y te invito a unirte a nuestros canales de Telegram y WhatsApp para que te enteres de todo antes que nadie. Y si no sabes cómo, prueba escaneando esos códigos QR. Nada más encenderlo, nos aparecerá el logo de la marca Oscar, hará un enfoque automático y corrección trapezoidal y continuaremos con la configuración inicial del proyector. Configuraremos nuestro idioma, nuestra cuenta de Google, seleccionaremos nuestras aplicaciones de streaming y ya tendríamos configurado el stick TV que incorpora este Oscar PV800 Pro. Tenemos un inicio Google TV con unas aplicaciones favoritas que habremos configurado inicialmente, entre ellas tenemos YouTube, el Play Store con la tienda de aplicaciones para descargar aplicaciones de reproducción de vídeo o herramientas en este inicio. Como podéis ver, nos aparecen algunas recomendaciones de Netflix, entre otras plataformas. Destacar que incluye certificación de vídeo, lo que nos permitirá reproducir contenido a la máxima resolución, bien del dispositivo y de la plataforma. En tienda podremos comprar o alquilar algunas de las series o películas ofrecidas por el sistema Google TV, y en Google Play, como os comentaba antes, descargar una gran variedad de aplicaciones. En ajustes podemos ver las preferencias del dispositivo, desde donde accederemos a la información, configurar la fecha y la hora, el idioma, el teclado, la pantalla de inicio, desde donde podremos configurar un ajuste automático de la resolución, seleccionar la resolución manualmente, el espacio colorimétrico seleccionado o la configuración de HDR. También podemos configurar el zoom, pero esto nos interesa hacerlo desde otro lugar que veremos ahora. Con Google Cast podremos enviar la pantalla de nuestro smartphone al proyector vía Bluetooth. En salvapantallas podemos activar y configurar el salvapantallas para los momentos en inactividad, y en mandos y accesorios vía Bluetooth 5.0 conectaremos el control remoto, así como por ejemplo unos altavoces para mejorar la calidad de sonido. Este proyector dispone de Wi-Fi 6.0 de doble banda. Desde este menú tenemos acceso a la configuración de la corrección trapezoidal automática y manual, así como la del enfoque automático y manual. Mi consejo es que una vez que coloquéis el proyector en la habitación en un punto en concreto y tengáis tanto el enfoque como la corrección trapezoidal automática ajustada, esto lo desactivéis. Y si estamos proyectando desde un ángulo que pudiera ser algo irregular y queremos configurarlo manualmente, podemos hacerlo sin problema. Y desde aquí es desde donde os comentaba que era mejor hacer zoom en la pantalla, pero también os digo, es zoom digital. Lo más recomendable es colocar el proyector en una zona en la que no haya que realizar grandes modificaciones para no perder calidad. Si nos vamos a ajustes de vídeo, podremos seleccionar entre estos 5 ajustes según el contenido que estemos proyectando. Al igual que en sonido, podremos seleccionar entre las 6 opciones disponibles, siendo la última una configurable a nuestro gusto. Otro ajuste disponible es seleccionar el modo de proyección. Desde sistema podemos actualizar el proyector vía USB o en línea, así como restaurarlo de fábrica. Y si nos vamos a lo más importante, en un proyector tenemos buena nitidez, tenemos buenos colores, tenemos un buen brillo. Una cosa a destacar o un punto a favor es que no se destacan halos de luz ni tampoco una borrosidad en las esquinas que llegue a ser molesta. Hay que tener en cuenta un dato muy importante, y es que todos los proyectores LCD en las esquinas
pueden tener algo de borrosidad. Es cierto que en algunos puede llegar a ser muy destacada y en otros muy poco. Ahora si echamos un vistazo a los colores más intensos, a los tonos oscuros, a los tonos claros, tenemos una buena gama de colores funcionando bastante bien ese HDR10 que incorpora este modelo, y como podéis ver por vosotros mismos, en los tonos oscuros no tenemos un brillo ni un tono grisáceo blanco que pueda ser molesto. Algo que quiero recalcar es que este proyector tiene la capacidad de reproducir contenido Full HD 1080p de forma nativa desde el propio proyector. Si queremos irnos a esa resolución 4K, esto deberá hacerse desde dispositivos conectados vía HDMI que nos permitan escalar a esa resolución, pero hay que tener en cuenta que es resolución escalada, no es resolución nativa. Si ahora hablamos del tema de jugar a videojuegos con este proyector, al menos de momento, no sé si en el futuro meterán actualizaciones que mejorarán esta latencia. Tengo que deciros que tenemos una latencia que se mueve entre los 100 y 150 milisegundos. Esto hace que los videojuegos más frenéticos, como pudieran ser shooters, juegos de fútbol, no llegue a resultar del todo agradable, ya que esa latencia va a hacer que estemos más tiempo en el lobby que jugando. Pero también es cierto que la compañía hablaba de actualizaciones de mejora para reducir esos tiempos de input lag, y tal vez en el momento de publicación de este vídeo o un poco más adelante esto se haya mejorado. Yo, de ser así, os lo dejaré en la descripción del vídeo para todos aquellos que os interese este dato. Y si hablamos del precio de venta de este proyector, ronda los 250 euros, que seguramente se pueda conseguir algo más barato mediante códigos de descuento. Todo esto os lo dejaré abajo en la caja de descripción. Al igual, recordaros que algunos de estos enlaces pueden ser de afiliados, sirven para apoyar al canal, para que pueda seguir trayendo este tipo de cacharritos y muchos más. A vosotros os va a costar absolutamente lo mismo o incluso menos con esos codiguillos, y de paso me apoyáis para poder seguir creando este contenido. Dejadme en la caja de comentarios si tenéis alguna duda, sugerencia o pregunta, como siempre os leo, o contándome qué opináis vosotros de este PV800 Pro de Oscal. Espero que os haya gustado esta revisión del proyector Oscal PV800 Pro, y si ha sido así, te invito a que te suscribas, le des like, actives la campanita para más cacharritos como este. Nos vemos muy prontito con otro cacharrito, y mientras tanto, portaos bien, que ya me porto yo mal.